Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos ha pedido una videocrítica el amigo Gino, uno de nuestros habituales en este rincón y también en el canal de Telegram que tenemos de la revista, donde, por cierto, les recomiendo también entrar, de la revista Acción Cine, ya saben, donde trabajamos y escribimos un servidor y mis compañeros de aquí del canal, y nos ha pedido Gino, que como digo es un habitual, nos ha pedido una película que el otro día curiosamente estuvimos hablando de ella durante un ratillo, no mucho, porque el directo da para lo que da a veces, pero estuvimos comentando un ratillo lo que había detrás de V de Vendetta. Que tengo aquí 2 Steelbook, porque no me acordaba, me di cuenta el otro día que tenía la edición limitada en DVD de 2 discos. Steelbook, bueno, esto es más Metal Pack que otra cosa, y el precioso y maravilloso Steelbook de Mondo, que es una editora que hace unas virguerías con los Steelbook. Tengo alguno de Disney, alguno más de DC o de Warner por ahí rondando, y son una preciosidad. La verdad es que editan auténticas joyas esta gente, y que está basada, como todos sabemos, en la obra, en el cómic de Alan Moore, aunque en este caso desaparece de los créditos, solo queda David Lloyd como dibujante, porque el propio Alan Moore, cuando le propusieron la película, al parecer hay mucho mito sobre esto, porque Alan Moore ya saben que se niega a que su nombre vuelva a aparecer, ligado tras los fiascos que ha habido, tras los múltiples, pues la Liga de los Hombres Extraordinarios le tocó mucho la moral, especialmente. Al parecer el guión de esta le molestó profundamente, pero en los 80, al parecer, cuando Joel Silver compró los derechos del cómic, estaba encantado, estaba encantadísimo, y lo ha contado el propio David Lloyd, que decía que él ya había hecho la obra, que era ahora el niño era de otro, y que la responsabilidad era de ellos de hacerlo a su manera, y que no se preocupasen. Y parece ser que no era tan honesto como podía parecer, y que sí había que preocuparse porque le molestaba lo que pudiera pasar. Con lo cual, el propio buen señor, pues resulta que no está nada conforme con lo que se ha hecho con su trabajo y con lo que se ha hecho en V de Vendetta. En parte lo entiendo, de verdad. Entiendo que hubiera cierto cabreo, porque la película, lo comentábamos el otro día, nos parece, creo que la machacaron mucho el público, parte del público. Cuando se estrenó, creo que fue un error pensar que iba a ser Matrix 4, una película llena de acción y de set pieces increíbles, y con un significado más metafísico, filosófico, más incluso religioso, que es lo que tiene Matrix, que tiene ese componente de muerte y resurrección, de religión, de filosofía, mucho más, muy distante de lo que ofrece V de Vendetta. V de Vendetta es una crítica política, social, es una crítica que, vista a día de hoy, gana todavía más por la situación en la que estamos viviendo. Sobre todo con el tema del confinamiento, de los toques de queda, cuando vemos al personaje de Ivy caminando por la noche, cuando vemos la sensación de que la población está aterrorizada con determinadas circunstancias. Tiene muchos paralelismos con lo que estamos viviendo, con el riesgo de entregar tu libertad a cambio de seguridad, y luego acabar no teniendo ni libertad ni seguridad, que es lo que decía aquello de si aquellos que ceden su libertad a cambio de la seguridad no merecen tener ni libertad ni seguridad, y la película en parte también tiene un puntito de eso. Y la gente creo que iba buscando más acción, y la película tiene muy poquitas escenas de acción, tiene 2 contadas, es más thriller, es más desarrollo de personajes, es más misterio policíaco, porque tiene un gran componente de policíaco con los personajes de Rupert Graves y sobre todo de Stephen Rea, de uno de los casi protagonistas de la historia.
y tiene mucho de análisis de nuestro mundo y de los peligros de una sociedad dominada completa y absolutamente por el miedo, e incluso con un virus que mencionan por ahí, una enfermedad que mencionan continuamente y que ha asolado Estados Unidos, y un montonazo de cosas al respecto, con esa propaganda continua en televisión, esos programas totalmente controlados por el poder, esa forma de hacer televisión con la voz de Londres, con ese personaje tan particularmente siniestro que va ofreciendo esa imagen, que va vendiendo esa imagen. Estoy intentando colocarme un poco es que tengo de verdad, me llega el pelo hasta más abajo de la nariz, ya es larguísimo el pelo como lo tengo, y estoy intentando colocármelo un poco, disculpad. Lo he dicho, que es una película que la voz de Londres da mucho miedo, lo que presenta da mucho miedo, pero no es tan distinto de la sociedad y de la realidad que estamos viviendo. Pero entiendo, como decía, que a Alan Moore le molestase o le cabrease enormemente porque la película baja un par de graditos, como 10 o 15 o 20, la mala leche de la obra original. El otro día decía mi compañero Miguel Juan Payán que V de Vendetta le parece inferior a Watchmen, y estoy de acuerdo, es peor obra que Watchmen en la novela gráfica, quiero decir, no solamente como película, también me parece sensiblemente inferior. Pero no considero que V de Vendetta sea tan del montón como opina mi compañero. Creo que me dejó la sensación, por lo menos, de que no le gustaba tanto y que le decepcionaba un poco, no siendo una mala obra en ningún momento. A mí me parece una gran obra de cómic, me parece un cómic brillante, y sí es verdad que esta historia pues reduce sensiblemente algunos aspectos del TVO. Hace tiempo que no releo V de Vendetta, pero recuerdo que V era bastante más, permítame la expresión, cabrón en el cómic, que V era un tipo muy peligroso para todo el mundo, que si ya nos parece que trata mal a Ivy en la película, con el tema de rapar en la cabeza y demás, en el cómic, en la novela gráfica era todavía peor, era aún más déspota, era aún más violento con ella, la maltrataba, la obligaba, o sea, era muy, 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 muy terrible. Era un personaje menos el bueno. Pese a la ambigüedad que tiene V, el personaje de V tiene ese aspecto. Y, sin embargo, en el personaje del canciller, en el cómic, es mucho más un hombre tímido, apocado, temeroso, que vive controlado por esta inteligencia, este ordenador, esta inteligencia artificial que controla, que es realmente el poder detrás del gobierno, algo que en la película no aparece. Por cierto, aviso por enésima vez en estos vídeos, es con spoilers. Si no han leído el cómic, la historia es básicamente la misma, pero si no han leído el cómic o no han visto la película, vayan, lean, vean, especialmente la película, véanla y luego vuelvan. Si no, pues se pueden llevar alguna sorpresa desagradable. No es tampoco una película con excesivos giros argumentales, porque va resolviendo un misterio de una forma muy orgánica y no es en plan, oh, qué sorpresa, sino en plan, claro, es lo que estábamos esperando. Pero sí hay algún giro curioso que no querrán que les revelemos antes de tiempo. Así que, por favor, si no han visto V de Vendetta, vayan a ver la película y cuando la vean, vengan y hablamos de ella y siguen escuchando este vídeo si les apetece. Pero lo dicho, la película es un pelín más blanda que el cómic. En el cómic, por ejemplo, el personaje de V no es una Dalí de la libertad, es una Dalí de la anarquía absoluta, y lo que busca es instaurar el caos. Lo cual tiene una lógica, que es en contra del despotismo, en contra de la tiranía, hasta la anarquía, hasta el caos es mejor, porque supone una libertad increíble. Pero la película dulcifica eso para darnos un personaje más bueno. Un personaje mejor. De hecho, la muerte de... Bueno, sabéis que la historia es que este tipo
el 5 de noviembre, aprovechando el aniversario de la Revolución de la Pólvora, de aquel 1600... Ahora mismo mi historia británica, sé que es 1600 y algo, pero no me acuerdo exactamente, que era para acabar con James, con el rey James, Jacobo, que en realidad que es el heredero de la reina Elizabeth, con lo cual estamos hablando de eso, de finales, de inicios del siglo XVII, 1600 y poco tiene que ser, cuando intentaron volar el Parlamento con el rey y su cámara adentro para devolver el poder desde un punto de vista religioso, porque eran conspiradores católicos contra anglicanos, que era el poder del rey Jacobo, de James, de Escocia. Con lo cual, todo eso pues lo intenta conmemorar el personaje de V, quien a la vez va recuperando, tras un incidente, va vengándose de todos aquellos que le llevaron a ser quien es. Todos los que tiempo atrás, en un campo de concentración, acabaron convirtiendo en el monstruo que es ahora, porque él se siente un monstruo, bueno, está desfigurado, quemado, un rollito el fantasma de la ópera, y utiliza la máscara de Guy Fawkes, de uno de los conspiradores de la conspiración de la pólvora, para esconder su rostro, sus quemaduras, con las pelucas y demás, y esa figura con el sombrero, la capa, casi de superhéroe, de vigilante enmascarado más bien, pero que tiene un punto de máscara de carnaval, y que además le da un aspecto pintoresco, ya os digo, cercano a los vigilantes de los cómics, a los superhéroes. Tiene poderes, tiene fuerza aumentada, algo que explican por los experimentos a los que le sometieron. Y el tipo parece que tiene cierto cariño en el personaje, encuentra cierta compasión por el personaje de Ivy, que es una joven que trabaja en la televisión pública. De nuevo, el personaje de Ivy es totalmente distinto en el cómic. Imagino que es algo que cabreó mucho a Alan Moore, porque en el cómic es una cría de 16 años, que es prostituta, que tiene sexo con el personaje de Stephen Fry, que no es ni muchísimo menos el santo que nos pone en la película. Ya sabéis que Stephen Fry en la película es un homosexual escondido, porque ser homosexual está condenado con la muerte, ser de otra religión está condenado con la muerte o con traición, etcétera, etcétera, etcétera. Tener un Corán está considerado traición y condenado con la muerte. Todo está... y además él lo rompe todo. Es gay, tiene que vivir escondido, tiene en su posesión un montonazo de material que va contra el poder y contra el canciller y contra todo lo que están viviendo en este futuro o presente distópico al que presenta la película y el cómic en su momento. Y es un buen tipo, es un tipo que si queda a salir con Natalie Portman es para disimular, si queda a ofrecer... ofrece asilo en su casa y no es para echarse de ella, sino para confiar en ella y mostrarle todo aquello que él está escondiendo y todo aquello que refleja que él está en contra de ese poder tiránico que gobierna Reino Unido, que gobierna Inglaterra. Y eso en el cómic es totalmente distinto. Él se aprovecha de ella, él tiene sexo con ella, él es un tipo que le da igual todo, que no es un luchador por la libertad ni muchísimo menos, es un tipo repugnante en muchos casos, y ella es una adolescente, una joven que para seguir viviendo pues hace lo que tiene que hacer. Eso aquí cambia, como he dicho, y ella, que la conocemos la noche que va a reunirse con el personaje Stephen Fry, con su jefe en la televisión, se cruza en su camino. Primero tiene que enfrentarse a tres tipos de los dedos estos, de los distintos ejes del cuerpo policial o del cuerpo de control del gobierno sobre la gente, donde el cerebro sería el canciller, los ojos y la nariz serían esta gente tipo la policía, luego estarían los oídos, que sería esta gente que eran como espías, en plan Gestapo, las manos, el brazo ejecutor, los dedos serían esos soldados que controlan la mano, por eso les llaman dedos.
La voz de Londres sería la boca, evidentemente, porque es el aparato de propaganda. Pues todo eso, el personaje se encuentra con ellos y recibe ese ataque, ese asalto de que es salvado por la mano de V, quien le muestra esta revolución y luego en su lugar de trabajo la rescata, cuando ella va a ser arrestada, la rescata y la encierra, entre comillas, en una cárcel de cristal donde tenerla protegida hasta que un año después puedan seguir con su venganza, porque él siempre tiene la obsesión de ese 5 de noviembre, remember, remember the 5th of November, que es cómo empieza el poema de la Revolución de la Pólvora. Traición, pólvora y no me acuerdo del poema, perdonad. El caso es que este personaje, en esta situación, en esta simbiosis que se genera, es donde empezamos a ver el desarrollo bien construido y bien arbolado de personajes entre Ivy y V, y entre Ivy y Stephen Fry también. Y es un desarrollo curioso, interesante, porque la película, ya os digo, está bien construida. Creo que el guión de los entonces hermanos Wachowski, ahora hermanos Wachowski, el guión de los Wachowski está bien arbolado, bien construido, pero tiene elementos que siguen chirriando. Para que me entendáis, me parece que el guión está mejor desarrollado, los personajes me parecen mejor desarrollados que en Matrix, los personajes, y aún así me parece que tiene defectos que suelen pasarle, que son siempre estos cambios de plan veleta, no por exigencias del guión. Necesito hacer un cambio y como no tengo el tiempo necesario para explicarlo como lo explican en el cómic, o en una novela gráfica, pues voy a hacerlo un porque sí, que sea lo que Dios quiera. Entonces de repente el personaje de Natalie Portman se pone a camelar a V y le convence de que la deje salir, de que quiera ayudarle, y cualquiera que vea esa escena dice no funciona esta escena porque V no lleva viviendo en la sombra todo este tiempo, sobreviviendo por ser un pardillo, y resulta que sí es un pardillo. Pasa lo mismo con el personaje, el personaje de Stephen Fry, cuando hace lo que hace, que es una sátira en el programa, porque él es un presentador de televisión, de un programa de comedia, de actualidad, en plan casi Buena Fuente, y un Graham Norton, de hecho el referente más claro es Graham Norton quizás, y en el momento en el que aparece le mandan los guiones porque tienen que aprobarle, tienen que hacer los guiones que manda el Estado, pero él tira el guión y rueda una sátira en la que se ríen del canciller, aparece V, hacen un homenaje al show de Benny Hill. Todo eso, muy divertido, muy cómico, pero que le granjea pues el ser arrestado y al descubrir todo el material que tiene escondido, ser condenado a muerte. Que este personaje crea que no le van a arrestar por reírse del canciller en el mundo en el que viven, tal y como está contado en la película, en el cómic está mejor explicada esa situación porque no es exactamente así, de hecho no es así, pero en la película esa situación está contada de una forma tal que uno dice, ¿en serio el personaje de Stephen Fry en estas circunstancias, cuando ha mantenido toda su vida escondida todo este tiempo, va a hacer eso así? No tiene sentido, no tiene mucho sentido, no es lógico, no es coherente, no es lo más... no tiene sentido para el personaje, igual que no lo tiene para Ivy, igual que cuando Ivy se esconde debajo de la cama y luego es secuestrada, los motivos de V para hacer lo que hace en el cómic tienen sentido porque V es un hijo de Satanás. Tú estás viendo lo que está haciendo V. V mata a inocentes por conseguir su objetivo. No le importa un pimiento, no le importa que le pidan perdón. Recordemos lo que hace con la última científica, que la mata, que tiene ese momento súper lírico, precioso, cuando le dice lo de... me dolerá, vas a matarme y te maté hace 10 minutos. ¿Va a dolerme? Y dice, no. No es así. Esto del perdón y tal, a V se la bufa a 3 tiempos. Porque él lo que quiere es venganza. Se llama V de vendetta, no se llama V de cariñitos. V de besitos con V. No, se llama V de vendetta. Y él lo que quiere es su vendetta personal. Le importa un pimiento llevarse a 70 inocentes por delante, lo hace, y le importa un pimiento que tú le pidas disculpas, perdón, y no, lo que te hicimos no era humano.
le importa un pimiento porque él lo que quiere, lo que busca y lo que desea es única y exclusivamente su venganza personal. Con lo cual, no hay cabida para esos momentos de te perdono, me pides perdón, no te voy a hacer sufrir y tal. Y como V es ese hijo de Satanás, cuando hace lo que hace con Ivy, cuando la tortura y la encierra y tal, tiene sentido porque la está transformando, la está moldeando en lo que él es también y la está haciendo a través de eso. Y en esta tiene menos sentido porque el V de aquí es más tierno, más blandito, más buena gente. Es buena gente en el fondo, es un alma torturada, le han obligado las circunstancias, que no digo que esté mal, pero cuando llegas a esos momentos o las cosas las explican mejor o no tiene el mismo impacto y pierde un poquito de fuerza. Y sobre todo pierde un poquito de coherencia. O eres más papista que el Papa siempre, o no eres papista nunca. Es así de sencillo. Por ejemplo, sin embargo, trata muy bien por el tema del fanatismo religioso y del fanatismo dictatorial, pero el tema del obispo está genialmente tratado. Como lo refleja la película, el momento de la tentación con Natalie Portman cuando ella intenta confesarle. Fijaos cómo presenta al personaje, el plano y el encuadre del personaje de Natalie Portman con los encajes, vestida de colegiala. Es un pastel sexual para el personaje, pero a nosotros como espectadores nos repulsa la escena, porque estás viendo una infantilización extrema del personaje de Natalie Portman, que en la película tiene 20 y pico años, trabaja y tal, y te estás dando cuenta de que de lo repugnante que es este tipo y a lo que se dedica como eclesiástico, como parte de la iglesia, con lo cual da mucho repelús. Y es lógico, es lo que pretende la película y por eso funciona. Igual que funciona muy bien las 2 o 3 escenas de acción que tiene la pelea inicial con los 3 matones, en los que descubrimos que V es súper fuerte, la pelea luego en la esta de policía y un poquito la fuga de lo de la iglesia, del cura, del obispo tiene esos 2 más o menos, y luego la pelea final, que tampoco es excesivamente larga, cuando recibe todos los tiros, en plan mártir, y nos presenta esa situación en la que vemos el personaje morir, que por cierto también es distinto a la persona que le mata en el cómic. Creo que siempre hablamos de Hugo Weaving, que es la voz, la presencia, aunque curiosamente iba a ser James Purefoy, quien al mes o así de rodaje dijo que lo dejaba, que no podía ser porque él no podía trabajar con la máscara. No era capaz, no se veía capaz, no estaba cómodo, no podía seguir rodando y no... Con lo cual lo sustituyeron, pero hay escenas en las que sigue siendo James Purefoy y que le puso luego la voz Hugo Weaving en postproducción. Y se habla de Natalie Portman y de cómo se rapó el pelo y todo esto, pero nos olvidamos de el magnífico reparto de secundarios que tiene esta película. Stephen Fry, Stephen Rea, que para mí es el que se los come a todos, John Hurt, Rupert Graves, Eddie Marsan está también por ahí. O sea, hay 2 Lestrades. Hay una cantidad de personajes secundarios, de actores brillantes, sobre todo. Hay menos personajes femeninos, pero sobre todo de actores brillantes británicos haciendo papeles increíbles y dándolo todo por la película, que está muy muy bien. John Hurt interpreta, para que veáis el talento que tiene este hombre, se interpreta a sí mismo en la parodia. O sea, cuando hacen la parodia del programa de Stephen Fry, es John Hurt haciendo de un actor disfrazado de su personaje. Es él mismo. Y da la sensación de que es un actor imitando al otro. O sea, no parece que es él mismo. Te das cuenta, te fijas evidentemente y dices, joder, sigue siendo John Hurt, pero la forma física de moverse, de interpretarlo y tal, es distinta. Y eso es muy gracioso, funciona muy bien y te das cuenta del talento de actor que hay ahí detrás. Está muy bien presentado. También está muy bien presentado, por ejemplo, lo que digo, el homenaje de Benny Hill me parece extremadamente divertido, de ese humor inglés, británico, ridículo, que trufó la televisión y que nos llegó a España de forma muy fuerte y con mucho peso a inicios de los 90, que es el show de Benny Hill. O sea, desde los 60 hasta bien entrado en los 90 creo que fue. Eso está muy bien emplazado, igual que está muy bien contada. McTeigue es un director que venía, si no recuerdo mal, de
del mundo del videoclip, pero que es visualmente muy potente, sabe manejar muy bien, es muy sutil, no juega, tiene un conocimiento muy elegante de la puesta en escena. Fijaros en el tiroteo final, cómo está rodado y la teatralidad que tiene todo ello, tiene elementos operísticos. Fijaros en cómo maneja las dualidades en la película, el plano cerrando círculos, el plano en el que su madre es arrestada y su padre ya está bajo la cama y la descubren porque grita mamá, y luego la segunda vez que sucede con Stephen Rea es el mismo plano, y lo mantiene para que sepamos que la historia es cíclica y se va a repetir otra vez. Y fijaros en cómo mantiene la tensión y el suspense mientras investigan el caso policial, los dos policías que poco a poco van tirando, Rupert Graves y Stephen Rea, van tirando de ese misterio para descubrir quién es Uber realmente y qué sucedió en aquel campo de concentración, cuando descubren todo lo de la enfermedad y todo eso, y todos los que estaban ligados a la voz de Londres, el obispo, la mujer esta, todos los que estaban ligados y fueron muriendo, o han ido muriendo, o van a morir. Hay un momento, una frase sensacional que creo que define más de nuestra sociedad de lo que lo define cualquier otra cosa, que es cuando están investigando y llegan a un punto muerto porque el militar no quiere entregar los documentos del campo de concentración del campo de detención, de aquella prisión, no quiere entregar documentos, y le dicen, bueno, tiene que haber algún registro, lo que han visto. Y dice, ya, pero es que faltan nombres, datos, fechas, todo lo que sucede allí si no está ahí es que no existe. Y entonces van y dice, ¿cómo sabía? Dice, nadie escapa del fisco, amigo. Y es genial, porque es verdad, nadie escapa de Hacienda. O sea, si hubo dinero, o sea, si alguien pagó a alguien, el fisco lo registró, Hacienda lo tiene registrado. Y están los datos y es cuando descubren que el obispo... Ese momento, y fijaos ese plano cómo está compuesto, de la burocracia gris-blanca, con los personajes ahí contrapuestos. Fijaros el uso de los colores, cómo el color suele aplicarse al personaje de Ivy, de la historia, a los personajes distintos, por ejemplo, a la niña de las gafas, a la pareja lesbiana, que es la historia que encuentra Ivy en la cárcel, en la prisión, cuando va desenrollando esa carta, y cuando va descubriendo esa historia de aquella mujer que estuvo encerrada y de su esposa, y de lo que supuso realmente lo que vivieron y el cambio de paradigma de poder. Fijaos en cómo está todo eso contado, y el uso de colores grises, negros, blancos, opacos, nada excesivamente. ¿Pero por qué? Porque así las rosas rojas destacan un montón. Cuando vemos a Ivy vestida de colegiala en plan creepy, destaca un montón. El uso del color es un choque continuo para el espectador, porque habitualmente no aparece ese uso del color de una forma tan clara y tan evidente como podría aparecer en otros momentos, con lo cual hace que sintamos que hay mucho detrás de V de Vendetta, en el concepto de eso, de uso de colores y demás, y de fotografía, que es muy importante, la fotografía a la hora de narrar una historia. Fijaos, por ejemplo, los efectos visuales, quizá hay alguno, el del fuego y tal, no han envejecido del todo bien, aunque curiosamente el hombre que sale en llamas, V en llamas, es Chad Stahelski. Sí, el director de John Wick y de la saga John Wick, y de hecho los dobles de Hugo Weaving en esta película son Chad Stahelski y David Leitch, los directores de John Wick. Posteriormente uno director de John Wick 2 y 3 y el otro director de Deadpool 2 y de Hobbs and Shaw. O sea, ellos eran los especialistas en las escenas de artes marciales. La escena de fuego era David Leitch cubierto totalmente en el gel inífugo, desnudo, con un tanga. Y allí que se lanzó el hombre a hacer esa escena. La rodaron como a 3 grados bajo cero o algo así. Y el personaje tuvieron la idea, bueno, el actor, el doble, tuvieron la idea de meter el gel en un congelador todo el día, que estuviera todavía a una temperatura más baja, para evitar que se quemase, para evitar que la temperatura subiese demasiado rápido y se quemase. Pero está hecho allí en vivo y en directo, y no tiene efectos visuales, pero sí el fuego de atrás. Y el fuego de atrás
cuando él camina entre las llamas se nota demasiado. Aunque él esté cubierto en llamas reales, el fuego se nota que ha envejecido un poquito. Pero no la historia, no, al contrario, la historia creo que gana con el tiempo y cómo vemos evolucionar la historia. Fijaos también, por ejemplo, en aunque sean una película producida por las hermanas Wachowski, aunque sea una película que viene después de Matrix y todo esto, el gusto por el detalle y por los efectos prácticos. Todas las explosiones son en maquetas que se construyeron a escala 1:10. Es decir, la escala del Parlamento era como de 15 metros de largo o algo así, que era enorme, y llenaron varios sets para hacerlas explotar. Y fijaros cómo mueve a sus personajes a las masas para hacer esa reclamación del poder del pueblo para el pueblo del final de la película. Por ejemplo, en el que vemos, por cierto, a los personajes que han muerto. Vemos a los padres de Ivy, sale Stephen Fry, sale la niña de las gafas, salen Sarah y la otra chica, sale en un momento fugaz, si no recuerdo mal, sale Hugo Weaving, se le ve de pasada y tiene mucho que ver con esa sensación de que esa masa les representa a todos ellos, a todos los que murieron, a los que no tuvieron voz y que ahora van al Parlamento a verlo arder, a ver cómo el poder es derrocado y ellos pueden recuperar la libertad. A ver cómo el canciller desaparece y ellos pueden derrocar la libertad. Creo que hubiera sido muy interesante ver todas las reflexiones que puede generar la película, al igual que el cómic, a través de el personaje, la inteligencia artificial el ordenador, que controla realmente el gobierno. Y eso creo que le da un punto muy interesante. Pero fijaos visualmente esos planos aéreos, cómo van moviéndose las masas, van arrastrándose y entrando y pasando entre el ejército, como el ejército no sabe hacer nada, no quiere hacer nada porque no está pasando nada. Todos con la careta y el traje de Guy Fawkes, todos como V de Vendetta, todos ejecutando esa venganza. Creo que esos planos tienen una fuerza. Sí, amigos míos, creo que alguien está haciendo algo ilegal, pero es que como empieza a hacer calor, tengo abiertas las puertas y alguien está haciendo algo ilegal. Disculpadme. A veces el Estado debería ser un poco más Estado policial. Perdón por el chiste, pero sí es verdad que está entrando un olor peculiar. Lo dicho. Creo que la película mantiene muy claramente ese tono de crítica a los sistemas totalitarios, de crítica a los sistemas fascistas, al nazismo, al fascismo, a todo eso lo mantiene durante esas 2 horas y poco que dura, con mucha fuerza, con mucho brío, con una fotografía interesantísima, con un uso de colores, como os he dicho, muy, muy potente, y con unas interpretaciones. Natalie Portman es un portento, y verla trabajar en esta película es una maravilla. Y es una película que está muy bien rodada, que está bien escrita, podía estar mejor escrita, ese es el gran pero, que le faltan los huevos, perdónenme, u ovarios, lo que ustedes prefieran, que tiene la novela gráfica, y eso es algo que todos le podemos echar en cara, pero que es mucho mejor que lo que algunos dije. Porque viendo lo que opinó la crítica en su momento, la película está bien valorada. Para mí, antes y ahora sigue siendo una película de 3 estrellas y media. No tiene más, tampoco tiene menos, son 3 estrellas y media. Creo que es un 7 de película, creo que es una película buena, muy buena. Creo que es un 7, creo que está muy bien, más que aprobado. O sea, más que bien, está muy bien, está notable. Pero está de bajo. No estamos hablando de una película de 10, de hecho, vuelvo a decir, me parece Watchmen como adaptación de Alan Moore me parece mejor. Ahora, es infinitamente mejor a la Liga de los Hombres Extraordinarios, que me parece un 4 en el mejor de los casos. O, no quiero hacer spoiler, pero Gino, a lo mejor alguna de las que nos has pedido, porque sé que nos has pedido alguna más, a lo mejor no es tan buena como V de Vendetta. Y V de Vendetta sí es muy buena. Es una buena película, es sólida, está bien narrada, bien contada y sobre todo nos mantiene enganchados a una historia con unos personajes bien definidos y con una historia interesante sobre un mundo que se parece demasiado al nuestro, por desgracia. No tan lejano al nuestro, por desgracia, y con una suerte de canto a la libertad, hay que plantarse, hay que moverse como masa, hay que moverse como sociedad para evitar que nos roben todas las libertades. En estos tiempos inciertos, en estos momentos en los que unos y otros en política intentan tirar de la masa, de la turba,
creo que es una buena reflexión sobre lo dañino que puede ser un poder totalitario. Y un poder totalitario fascista más todavía. El símbolo evidentemente está sacado de los nazis, no tienen más misterio. Y la importancia de creer en la revolución, de esos pequeños gestos que pueden cambiar las cosas. Ahora, la revolución de V es un poco violenta, quizá no sea la clave, pero sí es verdad que nos hace replantearnos ideas y situaciones de nuestro mundo actual muy interesantes, con un planteamiento visual muy interesante. Daos cuenta que gran parte de la película está rodada de noche, por algo es, con una historia intrigante y muy bien resuelta, pero a la que le falta eso. Le falta la chicha, la miga, la enjundia, el bueno, el amorcito, lo que es la canela. Le falta entrar a matar a fondo. Si sacas la pipa, dale bien. No empieces a enseñarla, la pistola, y luego dispare 2 veces. Gasta el cargador porque para eso la ha sacado. Y creo que es lo que le falta. Ese girito, ese poner a una Ivy adolescente, ese poner al personaje Stephen Fry, que se empeñó Stephen Fry en que fuera más bueno de lo que es en realidad, un tipo que se la suda todo, que lo único que le importa es su estatus y su situación en realidad, y manipulable, de ese V déspota, de esa computadora, de ese canciller poca cosa, que es un tipo idiota, de ese policía que está tirando el hilo y que en realidad es mucho más ambiguo. Todo eso le hubiera dado más valor a la película, que de nuevo, sigue siendo una muy buena película. Yo le he dicho 3 estrellas y media, y sigue siendo una película que me gusta. Me gusta, de hecho, es de esas películas que no la ves en un tiempo, lleva a lo mejor 4 o 5 años sin verla, y de hecho el Blu-ray no la había visto todavía en Blu-ray. Tengo el Blu-ray, que tengo el Blu-ray sencillo aquí detrás justo, y lo tengo sin abrir. El Steelbook sí lo había abierto, pero la última vez que la vi en DVD. Y justo volver a verla ahora es decir, joder, si esta película me gusta más de lo que yo recordaba, y siempre me pasa lo mismo, dentro de un par de años volverá, o dentro de 4, y diré, joder, ¿por qué no veo más a menudo V de Vendetta si es una película que me gusta más? Y que en la memoria, pero sí es verdad que en la memoria me queda, y el otro día cuando lo hablaba con Payán, no sucedía eso, en la memoria me queda que es mejor película de lo que en un principio yo recordaba. Poco más que deciros, ya sabéis, chicos, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo, y nos vemos en la próxima. Y os recordamos, como siempre, que tenéis el grupo de Telegram, que tenéis las instrucciones para pedirnos críticas a la carta aquí abajo, no en otro lugar, aquí abajo, vienen las instrucciones, y que podéis leernos todos los meses. Estamos en los kioscos en la revista Acción, que paséis por el kiosco, y si queréis saber lo que contamos y lo que opinamos de 1000 cosas más, lo tenéis todos los meses en los kioscos con 4 pósteres, así que por allí nos vemos. Poco más que deciros, darle un saludo a Gino, un abrazo enorme, que ya os digo es un habitual, ya le consideramos un amigo, como a tantos de los que nos pedís vídeos por aquí, como el otro día hablábamos de Pablo, o de Iván, o de Rafa, de toda esta gente que es una comunidad enorme que se ha creado en torno a la revista en Telegram y que estáis apoyándonos siempre, así que un abrazo enorme a todos vosotros, un abrazo enorme a Gino, muchísimas gracias por hacerme volver a ver V de Vendetta. Y ya sabéis, nada más, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.